Bendiciones, amado amigo y amiga. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a empezar nuestro programa BIT, Respuestas Bíblicas. Vamos a poner delante del Señor este programa. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios. Ponemos delante de ti este estudio, estas respuestas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, respuestas bíblicas. Me pidieron al privado, me hicieron dos preguntas. La primera es: ¿quién es el anticristo o qué dice la Biblia sobre el anticristo? Y la segunda pregunta es si ya estamos en los jinetes del apocalipsis, porque una persona en el privado me dijo que escuchó a un pastor diciendo que ya estamos viviendo los jinetes del apocalipsis. Son dos preguntas que voy a contestar aparte una de la otra. Voy a empezar por primero, ¿quién es el anticristo? Después de esto voy a continuar con la pregunta si estamos o no viviendo los jinetes del apocalipsis. Amados, le invito a que sea parte de este canal, que se suscriba, que invite a otros a ver aquí más de 150 estudios para su bendición. Vamos a continuar. Las identidades del anticristo. Es el rey del norte. Vea qué interesante, amados. En Daniel 11. Es la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13. Acuérdense que el mar en Apocalipsis representa a las naciones, pueblos, muchedumbres. Es la gran ramera de Apocalipsis 17, 18 y 19. Y más adelantito, aunque no tiene que ver con el tema del anticristo, voy a explicar un poquito quién es esta gran ramera, que es otra pregunta que me han hecho al privado. ¿Quién es esta gran ramera que habla el Apocalipsis 17? Entonces voy a hablar un poquitico sobre eso, que no es la pregunta en la que estamos, pero sí para contestar un poquito en general quién es esta gran ramera, porque hay características, ¿verdad? Mucha gente dice que es que es del otro, que es aquello, pero acuérdense que nuestra base es la palabra de Dios. Yo no puedo conjeturar, no puedo decir, es que yo pienso que es así, es así. No, la Biblia tiene que ser nuestra base. Muy importante. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Acuérdese, amados, leer siempre los pasajes que yo doy, porque mucha gente ve el video pero no lee la Biblia, entonces quedan igual, y dicen, es que no entendí. Pero obviamente si usted no lee los pasajes, amados, no va a entender la respuesta. ¿Por qué? Porque la base es los versículos que estamos dando. Entonces es muy importante que vaya deteniendo el video, apuntando los versículos y los vaya leyendo conforme vuelve a ver el video. Son 20 minutitos, nada más, amigos. No va a tomar mucho de su tiempo y en cualquier momento usted lo puede ver porque queda aquí en su canal. También puede compartirlo a otras personas para que aprendan sobre las respuestas bíblicas. Y si usted tiene preguntas bíblicas, búsqueme al privado, búsqueme en cualquier plataforma en donde me pueda encontrar y me hace llegar su consulta. Para esto es este programa de BIT de los jueves de respuestas bíblicas. Pablo quiere que los nuevos convertidos de Tesalónica entiendan ciertas cosas acerca del anticristo. Ahí vemos que, me imagino que los judíos le preguntaban a Pablo, Pablo, hemos oído hablar sobre un tal anticristo, un tal falso Mesías. ¿Usted nos puede enseñar al respecto? Me imagino que Pablo dijo, ok, vamos a orientarlos al respecto. Recuerde que en su primera carta les enseñó acerca del arrebatamiento de la iglesia, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, y también de la segunda venida de Cristo, que son dos eventos muy diferentes, amados. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es el día del Señor o la segunda venida de Cristo, que también son temas que la gente confunde, creen que son el mismo evento y no, son una cosa y otra, son totalmente diferentes. Una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Temas totalmente diferentes, no los confundamos. Entonces Pablo ahí contestó esas preguntas. Según Tesalonicenses 2:2, ahora parece que alguien llegó y les enseñó que el arrebatamiento ya sucedió.
Vea qué interesante que en el primer siglo ya ellos tenían estas preguntas, ¿verdad? Ellos dijeron, ya nos quedamos, no nos fuimos con el Señor, nosotros creímos, nuestra fe fue en vano, y tal vez me imagino que los judíos en ese tiempo estaban asustados, estaban perplejos, ¿verdad? Diciendo, ya pasaron las señales, ya pasó esto, y nosotros ¿qué? Creímos en vano, nos dejaron. Pero Pablo los tranquiliza y les dice, vamos a explicar poco a poco, al igual que ellos, a nosotros nos va a explicar Pablo por las señales para identificar quién es este falso Mesías, porque desde el tiempo de Pablo ya empezaron a aparecer muchos. Además, el primer apóstata que la Biblia menciona es Marcián. Marcián era un hombre que él empezó a meter la filosofía griega en el evangelio y a meter ciertas herejías gnósticas. Entonces vemos que el primer apóstata de la fe era Marcián. Ya sucedió que los tesalonicenses se quedaron en la tribulación, eso es lo que pensaban, vea qué interesante, y que la segunda venida ya estaba cerca. Entonces ellos decían, Pablo, ya nos quedamos, ya no nos fuimos, están en el bodas del Cordero, ¿y nosotros qué? Pablo les estaba enseñando a ellos cosas del reino del Señor, cosas venideras, pero aunque usted no lo crea, al principio, si usted lee las epístolas, Pablo también pensaba que eso iba a ser en ese instante. Fue el Espíritu Santo que le enseñó que eso no es para ese tiempo, es para el final de los tiempos. Hasta el mismo Pablo tuvo que entender y caer en razón que él no iba a vivir eso, porque realmente no era para el tiempo de Pablo. Entonces Pablo toma la ocasión para aclarar todo esto de las dos venidas de Cristo. Otra vez lo hace en el contexto de la venida del anticristo. Pablo va a explicar el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, pero se agarra de el Mesías falso o el falso profeta o el anticristo. Él dice, voy a empezar desde aquí a explicarles, amados tesalonicenses, lo que es el futuro, lo que va a suceder en los tiempos finales. Entonces, Pablo no quiere que nadie se deje engañar con este tema. Entonces nos lo explica dos veces en este capítulo, desde dos perspectivas. Ahí es donde, amados, tenemos que escuchar, tenemos que entender la palabra. Por eso muchas veces la gente cuando estudia el anticristo se confunde un poco. ¿Por qué? Porque es como estudiar el Apocalipsis. Mucha gente, el Apocalipsis es muy pictórico. El Apocalipsis hay mucho numerología, colores, muchos hebraísmos, metáforas, símiles, prosopopeyas y un montón de cosas, ¿verdad? Elementos que mucha gente no tiene conocimiento y les cuesta un poco entender el Apocalipsis. También para manejar el Apocalipsis hay que saber bastante profecías mesiánicas y otro montón de cosas. Pero vea qué interesante. Primero, versículo del 1 al 5. Acuérdese el pasaje base, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Ese va a ser nuestro pasaje base. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Todo eso vamos a contestar quién es el anticristo. Ahí está la respuesta. Vea qué interesante. Versículo del 1 al 5 dice así. Nos ubica la venida del anticristo antes de la segunda venida y nos describe la obra del anticristo. O sea, Pablo muy claro ubica la venida del anticristo antes de la segunda venida de Cristo. Acuérdense, amados, primero está el rapto de la iglesia y después la segunda venida de Cristo. Significa que el anticristo tiene que manifestarse primero, el anticristo, antes de la segunda venida de Cristo. Vamos aprendiendo poquito a poquito el orden. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que el anticristo va a venir después de la segunda venida de Cristo o va a venir a la mitad de la gran tribulación. No, Pablo lo aclara. Aquí nos da la base. Mano, no hay donde perderse. La gente escucha, y hasta yo he escuchado pastores decir que el anticristo viene hasta después de la segunda venida de Cristo. No, amado. Pablo lo está aclarando. Aquí Pablo lo dice muy claro, no hay donde perderse. Y si, obviamente aquí yo voy a hablar versículos por base, pero si tendría que meterme a escatología, ya tendría que durar mucho el tema para poder explicarlo bien, pero no es el tema. Para eso está el programa los viernes, que es tiempos finales, que ahí sí lo voy a explicar con más amplitud. Entonces, nos ubica la venida del anticristo antes de la segunda venida de Cristo y nos describe la obra del anticristo. Aquí Pablo nos va a describir la obra del anticristo. ¿Qué va a hacer él?
¿Qué va a hacer el anticristo durante los 7 años que él tiene de libertad para hacer y deshacer, que Dios le da? Segundo, en el versículo 6 al 12 del versículo base, ¿verdad?, nos ubica la venida del anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. O sea, el anticristo no va a venir antes de que la iglesia no se haya ido. El arrebatamiento de la iglesia es inminente y es primero, dice Pablo. Primero tiene que irse la iglesia. Primero tiene que irse el Espíritu Santo para que el anticristo aparezca en la humanidad. Pablo lo dice, según la de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Voy a volver a repetir porque yo quiero que este tema quede bien impregnado en su mente y la respuesta quede bien clara. Entonces, versículo del 6 al 12, Pablo nos dice, nos ubica la venida del anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. Sucede el arrebatamiento de la iglesia e inmediatamente, amados hermanos, viene lo que es, la manifestación del anticristo. Ok, vamos a continuar. De la iglesia y nos describe cómo será su advenimiento. La palabra advenimiento quiere decir aparición. La palabra advenimiento quiere decir aparición. Es una palabra que viene del catolicismo, pero la iglesia lo adoptó y significa manifestación o aparición. En ambas partes hay una buena amonestación, exhortación para nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 5. El anticristo se manifiesta antes de la segunda venida de Cristo. Voy a repetir. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 5. El anticristo se manifiesta antes de la segunda venida de Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo. El anticristo no puede aparecer en el mundo hasta que la palabra se cumpla. Ok, 1, el arrebatamiento de la iglesia. 2, la segunda venida de Cristo. Entre ese lapso de tiempo es donde se manifiesta el anticristo. Arrebatamiento, segunda venida de Cristo. En ese lapso, en ese tiempo, llamémoslo así, amados, para que vayamos entendiendo el contexto de la palabra. Entonces, el problema con los cristianos es que se dejan mover muy fácilmente. En ese tiempo pasaba lo mismo igual que ahora. Ahora todo el mundo lee y dice, es que ya estamos viviendo el apocalipsis, ya estamos viviendo las señales. Sí, amados, estamos viviendo las señales, Mateo, Lucas, estamos viviendo las señales de los últimos tiempos. Pero a la luz de la Biblia todavía faltan varias profecías por cumplirse para llegar. La iglesia no se ha ido, el Espíritu Santo no se ha ido. Entonces el anticristo no puede hacer su aparición y el apocalipsis no puede empezar en su orden, amados, hasta que la iglesia se haya quitado de la tierra. No puede empezar lo que es la destrucción global o mundial y todas las profecías mesiánicas del final de los tiempos hasta que la iglesia y el Espíritu Santo no se han quitado de la tierra. Entonces, es muy importante, amados, entender eso. ¿Por qué? Porque a mí, cuando pasa algo, por ejemplo, este eclipse que pasó el 8 de abril, amados, antes de ese eclipse me llamaron, me preguntaron y eso, y ve, aquí estamos. No pasó nada. Todo el mundo diciendo que era el fin del mundo, todo diciendo que iba a haber cataclismos, que iba a haber esto, que iba a haber lo otro, y aquí estamos, amados. ¿Por qué? Porque la gente no lee la Biblia, la gente no lee la palabra, la gente escucha a personas y lamentablemente hasta pastores y evangelistas que andan por ahí diciendo, ay, cosas terribles van a venir. Amados, si está en la Biblia, obvio que van a empezar a venir terremotos, maremotos, esto, porque la Biblia lo dice, en el final de los tiempos se tiene que ir cumpliendo gradualmente profecías mesiánicas. Entonces, para que ya venga lo que es el apocalipsis, tienen que haber varias señales. Y aquí estamos viendo dos muy claras. 1, la iglesia no tiene que estar. 2, el Espíritu Santo no tiene que estar. Y 3, ya se manifiesta lo que es, como dice la palabra, la manifestación del anticristo. Y ahí es donde el anticristo tiene las señales para saber. La Biblia nos da las señales de cómo reconocer a este hombre de maldad. El problema es que la gente no lee. Amado, ni usted lee. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, y perdónenme, amados, estamos en el amor del Señor, pero muchos cristianos que dicen ser cristianos, que están metidos de la iglesia de cabeza,
me llaman horrorizados, asustados. Es que ya viene Cristo. El pueblo de Dios no está preparado para la venida de Cristo. El mismo pueblo de Dios tiene miedo a la manifestación del Apocalipsis. Es más, amados, la gente le tiene horror al Apocalipsis, le tiene miedo a todo lo que dice ahí, pero hay que entender que esto no lo va a vivir usted y yo porque ya nos hemos ido con el Señor. El mismo Pablo lo está diciendo. No se alarmen, tesalonicenses, no se alarmen, generación del siglo XXI. Tiene que suceder estas señales antes de que empiece la tribulación, antes de que empiece el Apocalipsis. Lea Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tal vez la gente dice, es que muchos pastores de renombre vienen y dicen, viene el tal eclipse, va a haber esto, ya va a empezar la puerta del Apocalipsis. Amados, desde hace mucho tiempo atrás se están viendo las señales de Mateo 24, de Lucas y por el estilo. Claro, yo puedo decir, amados, vieras que sí, ya va a empezar lo que es la tribulación, la gran tribulación por las señales que estamos viendo. Sí, amados, si eso no es nuevo, eso ya está en la Biblia. No es algo nuevo, no es algo que Marlon está inventando, no es algo profético que yo diga, yo profetizo, como muchos andan diciendo. Yo profetizo de que va a pasar esto y esto, donde ya está en la Biblia. Y la gente que no lee Biblia, qué gran hombre de Dios, qué gran siervo de Dios, si todo ya está en la Biblia. Hermanos, todo está en la palabra, ya está ahí, ya el Señor lo dejó escrita. Pero ¿qué pasa? El mismo pueblo perece por falta de conocimiento. El mismo pueblo. Amados, vienen pandemias, vienen terremotos, vienen esto. En Estados Unidos hubo el terremoto de 4 grados que si usted se pone a pensar, después de 5 grados para arriba está categorizado un terremoto. Además, para que un terremoto sea terremoto, según lo que yo he leído, si me equivoco me contradice, tienen que haber muertes y un montón de cosas, ¿verdad? Para que sea categorizado terremoto. Lo que hubo fue un temblor. De 4 grados fue un temblor, no fue un terremoto, amados. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo, amados. Ver las señales. Lea la Biblia, lea la palabra, váyase la palabra antes de escuchar a un pastor. A mí, cualquiera, yo voy incluido en esta llamémoslo así, en esta tanda de pastores que hablamos y enseñamos escatología, que usted vaya a la Biblia. Mira, Marlon está hablando de 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Voy a ir leyendo. Para los próximos programas, que él va explicando, ya voy entendiendo lo que él está diciendo. Pero, amados, no se guíe solo por el video que está viendo. No, vaya a la palabra. Y si tiene dudas, búsqueme y pregunte, Marlito, es que usted dijo esto, ¿tiene pruebas de eso? Claro, con mucho gusto, tome, yo se los mando. Amados, pero no se guíe por un pastor de renombre o evangelista o pastor o como usted quiera llamarle, si usted no va a la Biblia. No se escandalice si usted no va a la Biblia. ¿Por qué? Porque ya están anunciando una pandemia y ya todo el mundo dice que esa es la pandemia al fin de los tiempos. Ya pasó la pandemia que hemos vivido, amados, y vienen otras pandemias. Los virus se van a quedar, los mismos científicos han dicho, los virus se quedan con nosotros años y años, porque para que un virus cambie tiene que mutar muchas veces. El COVID está mutando en muchas formas y si yo no nos damos cuenta. Además, hasta muchos tuvimos COVID y ni cuenta nos dimos, amados. Pero ¿qué pasa? La gente se escandaliza por falta de conocimiento de la palabra. La gente se escandaliza, y más el pueblo de Dios, que ahí es donde yo digo y hago un jalón de orejas a los pastores. Pastores amados, si usted es un pastor y me está viendo o líder, empiece a enseñar la Biblia como tiene que ser. Deje de asustar a la gente, vaya a la palabra, prepare al pueblo para lo que viene, porque el mundo no está preparado para la venida de Cristo. El mundo no está preparado para eso, el mundo está con temor, y principalmente el pueblo cristiano, el pueblo creyente, está con un temor tan grande. Entonces yo pregunto, como le dije yo a alguien al privado, ¿cómo está realmente su fe? ¿Qué pasaría si usted sale en este momento y cae muerto al instante? Su salvación entonces no está segura. Usted no está seguro de que se va a ir con el Señor. Entonces, para mí en lo personal, una persona que tiene dudas de su fe es porque no es creyente. ¿Dónde está su fe? ¿En quién confía usted? Esa es la pregunta que yo le dejo, amado. Amados, si Dios lo permite, la otra semana vamos a continuar. Vamos a quedar aquí. El problema con los cristianos que se dejan mover fácilmente.
Le invito a que por favor siga con estos estudios sobre quién es el anticristo. Le va a interesar bastante, va a aprender mucho y a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Un abrazo desde Costa Rica para usted y toda su familia. Bendiciones.